El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que vimos la semana pasada. No es una continuación, pero tiene algo que ver. Eh, Haciendo un pequeño resumen sobre lo que vimos la semana pasada, hablamos sobre el impacto del ambiente en la iglesia. Hablamos sobre la primera impresión. Hablamos sobre que la gente nueva que visita nuestras iglesias, la primer conexión que tienen es con lo exterior, ¿verdad? Antes de que la gente tenga un encuentro con Dios, lo primero que ve es el lugar, las personas, el edificio, la iglesia. Entonces la persona siempre tiene un encuentro primero con lo exterior, ¿verdad? Y hablamos sobre lo importante que es la parte exterior de la iglesia, el ambiente, eh, pero hoy vamos a estar hablando sobre la parte interior. Quiero que anoten el tema, el título de esta clase se llama No es la apariencia, sino la esencia lo que hace la diferencia. No es la apariencia, sino la esencia lo que hace la diferencia. No es la apariencia, sino la esencia lo que hace la diferencia. Y hablábamos la semana pasada sobre lo exterior y lo interior son dos cosas importantes. El hecho de decir, bueno, sabemos que lo interior importa más, pues eso no es una excusa para descuidar lo exterior tampoco. Siempre es importante, aunque si tuviésemos que valorar, ¿verdad? Lo más importante pues es lo que la Biblia menciona, ¿verdad? Lo que hay en el corazón, lo que Dios ve. En la actualidad, la gente se deja llevar mucho por la apariencia, por lo superficial, pero la apariencia puede ser imitada, ¿sí? La apariencia es fácil imitarla, copiarla, pero la esencia no puede ser copiada sin que pierda su autenticidad. La esencia, ¿verdad? Es lo que hace auténtico una cosa. Si hablásemos de un perfume, ¿verdad? La esencia de un perfume es lo que lo hace único. Vemos a veces esos perfumes que son copias, ¿verdad? Que pueden a veces hasta copiar el envase, el color del líquido, la caja, ¿verdad? Pero cuando hueles la esencia, te das cuenta que es algo que no pudieron copiar, ¿verdad? Porque quizás es muy costoso, porque quizás es muy difícil, pero sí se pudo copiar toda la apariencia, todo lo de afuera, ¿verdad? Lo vemos a veces en algunas cosas como ropa, también los celulares, a lo que muchos llamamos réplicas o copias o cosas piratas, ¿no? Que muchos le llaman así, que dices es igualito al original, ¿verdad? Pero realmente, pues, la apariencia es algo que se puede copiar, pero la esencia, ¿verdad? Muy difícilmente, sin que pierda esa autenticidad, puede ser copiada. Y hablábamos sobre, también en una ocasión, sobre una cafetería, ¿verdad? Como una cafetería eh, que no tiene un buen café, pues no puede llamarse cafetería, ¿verdad? Podría ser a lo mejor un restaurante, este, otra cosa, ¿verdad? O una cafetería donde no hay café, ¿verdad? Este, Son lugares donde tú dices, bueno, pues, ¿cómo es que no va a haber, verdad? Café, si es una cafetería. ¿Cómo no va a haber un buen café, verdad, en este lugar si no es una cafetería? Eh, y en la iglesia pasa algo similar, porque
si una iglesia no tiene un buen mensaje, entonces pues puede llegar a ser solamente pues un club social, ¿verdad? Donde no hay palabra, donde no hay, donde no esté el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la palabra moviéndose, podemos llegar a ser pues un club social donde uno va a todo menos a buscar a Dios o a recibir una palabra. Este, hace ya algunos años, no sé qué será, unos 8 años, quizás 7 años, estuve sirviendo en una iglesia, una iglesia, perdón, y era una iglesia, pues, donde la mitad de la gente era mexicana y la otra mitad de la gente era coreana. Y estaba un pastor coreano para la comunidad coreana y yo estaba de pastor para los mexicanos. Y estuve sirviendo 2 años en esa iglesia, pero del lado, ¿verdad? De los coreanos, este, la iglesia estaba registrada como un club social. Y y yo analizaba, ¿verdad? Y dije, ¿por qué está registrado así, ¿verdad? Como un club social. Eh, y veía yo, pues tal vez la cultura, ¿verdad? Que es muy distinta. A lo mejor el nombre, este, eh, pues puede sonar raro, ¿verdad? Pero muchas de las veces podemos caer en ese error, ¿verdad? En convertir la iglesia en algo que no es y que la iglesia vaya perdiendo su esencia y vaya tomando forma de otra cosa, ¿verdad? Cuando uno llega igual, sale igual, no hay almas, familias transformadas, no hay personas entregándose a Cristo, ¿verdad? Y solamente es una rutina y se pierde, ¿verdad? El mover de Dios y pues no hay mensaje, no hay palabra, pues entonces la iglesia solamente es una apariencia de iglesia, pero no es lo que debería ser una iglesia. Y hoy quiero compartirles 3 puntos acerca de este tema sobre lo importante que es la esencia de la iglesia, como se los mencionaba hace un momento, lo importante que es en una cafetería un buen café y en una iglesia un buen mensaje. Por ahí revisaba alguno de sus dibujos, ¿verdad? Que hacían sobre las iglesias y veía cómo cada quien pues tiene diferentes ideas y modelos de una iglesia y qué bonito sería, ¿verdad? Que Dios nos permitiera tener esa iglesia y que aparte de que sea un lugar exteriormente bueno, bonito, que la gente conecte, pues también conecte con la esencia, ¿verdad? Qué bonito que sea una iglesia bonita con un buen mensaje, ¿verdad? Y eso se puede lograr, ¿verdad? Porque como les decía, imagínense una cafetería donde el lugar está agradable, donde está cómodo el lugar, donde está limpio, donde está arreglado y aparte de eso sirven un buen café. Entonces tú dices, esta cafetería tiene todo, ¿verdad? Desde el ambiente, desde lo físico y hasta el café, ¿verdad? Pero pasa a veces que puede estar muy bonita la cafetería, el lugar muy acogedor, pero a la hora de probar el café dices, no, no sabe a nada, no está bueno. Y a veces puede pasar eso en la iglesia cuando no se predica la palabra, cuando no hay una preparación a veces y cuando tú dices, bueno, esta iglesia tiene todo, pero el mensaje no es cristocéntrico, el mensaje no está basado en la palabra, a veces los mensajes se vuelven 100% motivacionales o experiencias de una persona y no se menciona la palabra ni los versículos y parece más una charla motivacional que digo, no está mal, pero pues quedaría más en un taller quizás o en otro lugar, pero no hay a veces palabra. Y bueno, vamos a ver 3 puntos
Y el primer punto que quiero que anoten ahí en su cuaderno, el punto número 1 dice, la esencia de una cafetería es un buen café y la esencia de una iglesia es un buen mensaje. La esencia de una cafetería es un buen café y la esencia de una iglesia es un buen mensaje. Y anoten la cita de Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20. El punto era la esencia de una cafetería es su buen café y la esencia de una iglesia es un buen mensaje. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16, se lo voy a leer. Mateo 17, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Eh, en una ocasión, ¿verdad? Jesús hablaba sobre este pasaje para poder nosotros conocer verdaderamente, pues, las personas, los lugares. Y Jesús dice, la mejor manera de poder conocer es el fruto de la persona, el fruto de la iglesia, el fruto de un ministerio. Es algo que viene de su esencia, ¿verdad? Yo podré aparentar ser una persona quizás tranquila, amable, espiritual, pero lo que va a hablar de realmente quién soy son los frutos, ¿verdad? Que yo demuestre, los frutos, ¿verdad? Que yo pueda mostrarle a las personas. Y lo mismo pasa en una iglesia. Podremos ver una iglesia, pero hay que analizar los frutos. Había una frase que un día leí que me gustó mucho que decía, no busques una iglesia lo más cerca de tu casa, busca una iglesia que esté lo más cerca de la palabra, ¿verdad? De Dios, que en esa iglesia pues sea su guía la Biblia, la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos una iglesia que está siendo guiada por la palabra, ya que debemos entender que la máxima autoridad de una iglesia es la Biblia y todo lo que una iglesia hace tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Entonces, es una iglesia que va a dar frutos, ¿verdad? Es una iglesia que tú la vas a ver y vas a ver cómo da frutos y multiplica y crece y hay almas y hay personas y hay ministerios, hay personas creciendo en su liderazgo, ¿verdad? Está Dios moviéndose en ese lugar. Y no se trata de intentar impresionar con la apariencia, porque hay muchas personas que a veces buscan eso, o ministerios, ¿verdad? Sino de poder mostrar, ¿verdad? Los frutos, mostrar lo que pues la palabra nos enseña. Y creo que por más que una persona quiera aparentar ser algo, al final, como dice Mateo, ¿verdad? El árbol bueno, pues no va a poder dar malos frutos, ni el árbol malo va a poder dar buen fruto. Por eso dice, así que por sus frutos los conoceréis. Es cuestión de tiempo, ¿verdad? Para poder conocer un ministerio, una iglesia, una persona realmente como es, porque al final de cuentas la apariencia
tarde o temprano, ¿verdad? Puede ser copiada, pero tiene un límite, pero la esencia de una persona sale a la luz, ¿verdad? Tarde o temprano. Como líderes, como pastores, debemos siempre buscar, a pesar de que queramos ser una iglesia relevante, una iglesia creativa, siempre, ¿verdad? Entender que la base es la palabra de Dios. La palabra no cambia, ¿verdad? Podrá cambiar la manera, la mejor en la que compartimos la palabra, podrá cambiar quizás la manera en la que evangelizamos, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Ese no debe cambiar. No podemos, ¿verdad? Decir, bueno, ya la Biblia es un libro viejo, anticuado, hay que cambiarlo por otro, ¿verdad? Hay que sacar otro volumen o hay que mejorarlo. No, mejoraremos quizás otras cosas, ¿verdad? Pero siempre enfocado a lo que es la palabra, a lo que es la escritura. Y eso nos lleva al siguiente punto, al punto número 2, que para que lo anoten, que dice, es la esencia del mensaje y no la apariencia. Es la esencia del mensaje y no la apariencia. Aquí, ¿verdad? Este punto se enfoca en lo que hablábamos al inicio. Una cafetería debe tener un buen café y una iglesia un buen mensaje. Y anoten la cita bíblica de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. El punto número 2 es la esencia del mensaje y no la apariencia, y la cita es Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Ahorita lo vamos a leer. Bueno, lo voy a leer de una vez para que lo escuchemos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Debemos entender, hermanos, que eh, la palabra que se predica en una iglesia no es una palabra humana, ¿sí? Es palabra de Dios. Y algo que escuchaba, ¿verdad? De un pastor también que me llamaba mucho la atención es que decía, si un pecador llega a tu iglesia y durante los servicios él puede estar totalmente cómodo, dice, deberías preocuparte. Y bueno, yo analizaba eso que él decía y decía, bueno, cuando un pecador viene a la iglesia, ¿por qué tendría que sentirse incómodo? Decía yo. Y él decía, es que se iba por este lado y decía, lo que pasa es que hay muchas iglesias que no abordan el pecado, no hablan del pecado y hacen que una persona que esté viviendo en pecado pueda estar tranquila sentada en sus sillas, porque la persona nada la motiva a cambiar, no hay un mensaje, no está el mover de Dios y la persona puede estar por muchos años sentada en la iglesia sin una transformación por falta de un mensaje que esté inspirado por la palabra de Dios. Y realmente, ¿verdad? Eh, concordaba con este pastor en ese aspecto porque dije, sí, o sea, un pecador que viene a la iglesia, obviamente no lo vamos a rechazar, pero cuando él escuche la palabra, su pecado y su vida pecaminosa va a empezar a incomodarle, ¿verdad? Cuando la palabra llega a la vida de un pecador,
empieza a incomodar su vida y empieza Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo y su palabra a redarguir su corazón y a quitarle esa venda de los ojos y hacerle ver que está mal. Pero hay muchos hoy en día, ¿verdad? Iglesias y lugares que tratan de no predicar ciertos mensajes que puedan ofender a las personas, porque no quieren que las personas estén cómodas, quieren que las personas estén tranquilas, ¿verdad? Que no sean confrontadas. Y cuando leemos nosotros la palabra, ¿verdad? Nos damos cuenta que eh, dice la Biblia que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿verdad? Para instruir. Todo eso hace la palabra. Me ha tocado en algunas ocasiones dar un mensaje en la iglesia y hermanos, a veces en un tono de vacile, ¿verdad? Dicen, me hubiera traído casco, ¿verdad? Porque estuvieron buenas las pedradas, decían. Y aunque uno, ¿verdad? No prepara el mensaje con el afán de pues, tirarle a alguien o decirle algo, pues la palabra es lo que hace, ¿verdad? Cuando uno empieza a predicar, la palabra empieza a tocar corazones y te empieza a caer como que esa piedrita y dices, ah, eso lo está diciendo por mí, ¿verdad? O, o, o ahí Dios me está hablando y es donde le digo, la palabra empieza a redarguir. Y cuando alguien está en pecado y empieza a escuchar el mensaje, escuchar la palabra, entonces el pecador, ¿verdad? Empieza a incomodarse y empieza a querer eh, dejar esa vida, ¿verdad? Empieza a querer ser transformado. Y aquí en Corintios, ¿verdad? Dice Pablo, pues no estoy usando palabras humanas, ¿verdad? De este mensaje que les estoy dando. Porque palabras humanas no cambian, mis palabras humanas, ¿verdad? Podremos utilizar ciertas experiencias, está bien, ciertos ejemplos, ciertas vivencias dentro de un mensaje, pero la esencia del mensaje debe ser la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que transforma, es lo que cambia a las personas, es lo que cambia al pecador, ¿verdad? Es lo que lo confronta. Y cuando el mensaje, ¿verdad?, viene de Dios, entonces hay una revelación en la vida del hombre. De tal manera que el hombre que está escuchando el mensaje dice, Dios me ha hablado, ahora puedo ver las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos un caso en la Biblia, eh, me venía a la mente el caso de Saqueo, ¿verdad? Como dice la escritura que Jesús entra a la casa de Saqueo y le dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa y estoy seguro que ahí Dios, ¿verdad? Jesús, perdón, le comparte el evangelio y Saqueo dice, sin que Jesús se lo pida, Saqueo dice, voy a regresar, ¿verdad? Lo que he robado y les voy a dar aún 4 veces más a todos los que les he robado. Eso es lo que pasa cuando una persona recibe el evangelio, ¿verdad? Saqueo era un hombre, un ladrón, ¿verdad? Saqueo era ratero y robaba demasiado. Y cuando escucha el mensaje de Jesús, su vida es tocada. O sea, Saqueo no quedó igual después de ese mensaje, después de esa charla con Jesús. Saqueo fue transformado a tal manera sin que, porque Jesús no le dijo, Saqueo, tienes que regresar el dinero, Saqueo, no, él le dio la palabra y Saqueo y el Espíritu Santo tocó la vez de Saqueo que dijo, voy a regresar, ¿verdad? Y a todos los que les he robado les devolveré y haré y empieza Saqueo a hacer muchas cosas. Recuerdo hace tiempo, ¿verdad? A una persona que llegó a la iglesia y ella era muy, bueno, venía de la religión católica y pues era mucho ella de tener imágenes en su hogar, de tener mucho, sobre todo lo que era la Virgen, y, y ella estaba en la iglesia, ¿verdad? Y empezó a afirmarse, pero ella todavía no rompía con eso, ¿verdad? Pero fue la palabra, la misma palabra la que ella escuchaba, la que iba tocando su corazón, su vida. Era todavía para ella más difícil porque ella había recibido
ella tenía una virgen, un cuadro de una virgen muy grande que había recibido que venía de generaciones, de una abuela, la otra abuela, y se iba a ir pasando hasta que le llegó a ella. Entonces tenía un significado pues generacional también. Pero un día, después de un domingo, después de dar un mensaje, ella testifica, llegó a su casa y, y ella bajo ese cuadro se deshizo de él y ya no más lo quiso tener cerca. Y nosotros nunca le dijimos, ¿verdad, hermana? Quite eso, está mal. Y debemos tener la plena confianza que cuando uno predica la palabra le va a redarguir tarde o temprano, ¿verdad? La palabra va a tocar su vida y ella solita, ¿verdad? Ese día llegó, algo Dios le habló en el mensaje que ella lo entendió, ¿verdad? Lo recibió, sus ojos fueron abiertos y fue su vida transformada y liberada totalmente pues de todos los ídolos que ella tenía, ¿verdad? Todo lo que ella pues sentía que le robaba la gloria a Dios, lo desechó y fue simplemente por escuchar la palabra de Dios. Y yo creo que igual muchos de nosotros, ¿verdad? En algún momento llegamos a los pies de Jesús por un mensaje, por una palabra que no fue de humana, sino una revelación de parte de Dios. Y, y debemos entender que esa esencia, ¿verdad? De la palabra es la que puede transformar el mensaje más auténtico que podemos predicar es la palabra de Dios. Por eso Jesús, ¿verdad? Enseñaba la palabra. Por eso los discípulos enseñaban la palabra. Y hoy como iglesia, ¿verdad? Debemos cuidarnos, ¿verdad? De no perder esa esencia. Gracias a Dios, ¿verdad? Que en nuestras iglesias todavía la palabra siga siendo predicada, pero pues hay muchos lugares y hay muchas iglesias donde han cambiado la Biblia ya, donde ya la palabra no es la base, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos creen que la palabra puede ofender a las nuevas generaciones, porque creen que la palabra puede ofender a las nuevas ideas que el mundo está aportando y aprobando. Mas, sin embargo, pues la palabra, ¿verdad? Es la que transforma. Dice por ahí un salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Y creo que ese salmo describe muy bien cómo la palabra de Dios es la que viene a alumbrar nuestras vidas, ¿verdad? La palabra de Dios es la que viene como que a quitar esa oscuridad y a alumbrar realmente, ¿verdad? El camino por donde andábamos y nos muestra lo que es bueno, lo que es malo. En una ocasión, fíjese que nos pasó en una célula también, cómo Dios fue ganando a un varón. Nosotros teníamos una célula en un hogar y cada vez que nos reuníamos a dar la palabra, salía un señor de su casa y se paraba al lado de la casa donde teníamos la célula, había un terreno baldío y él tenía un puerquito y lo llevaba ahí al terreno a comer. Y siempre veíamos nosotros que a la hora que estaba la célula, él salía y se paraba ahí justo en la ventana y ahí le daba de comer y el pasto, y él seguro andaba ahí. Pero nos dimos cuenta que él oía la palabra. Hoy en día pues está en nuestra iglesia, ¿verdad? Él. Y fue porque estuvo oyendo la palabra, ¿verdad? Estuvo la palabra, y hoy en día pues tiene una célula en su casa también, y y Dios ha transformado, ¿verdad? Su familia, pero fue la palabra, ¿verdad? Lo que toca la vida del hombre. Por eso, ¿verdad? Dice la escritura, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cada vez que tú prediques la palabra, debes de predicarla con esa fe y esa confianza de que no es tu palabra, es la palabra de Dios. Si tú dices, bueno,
¿verdad? Este domingo voy a predicar la palabra de Dios. Bueno, ten la seguridad de que esa palabra tocará la vida de una persona. Y es tan especial y tan única la palabra de Dios, el mensaje, ¿verdad? Que se predica basado a las escrituras, que tiene esa capacidad de hablarle a cada persona de una manera muy distinta, ¿sí? Porque tú podrás, estar predicando, no sé, de los 10 mandamientos o no sé, predicando de la fe quizás, y un matrimonio a lo mejor puede estar siendo restaurado. Y tú dices, bueno, pero no tenía nada que ver a lo mejor mi mensaje o mi enfoque de la palabra, pero Dios le quiso hablar así a esa persona, ¿verdad? Es lo sorprendente que tiene la Biblia de que cada uno de nosotros podemos leer, por ejemplo, un salmo y cada uno va a entender algo diferente. A cada uno Dios le va a hablar diferente. A cada uno de ustedes Dios le va a revelar algo distinto, porque la palabra, ¿verdad? Nos empieza a hablar a cada uno de nosotros según la necesidad que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos a predicar la palabra de Dios, entonces la vida de las personas es tocada. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada, ¿verdad?, de dos filos que penetra. Dice hasta el alma, los huesos, las coyunturas, y es una palabra, dice que no vuelve vacía. Es una palabra que transforma. ¿Y por qué? Pues porque no es palabra humana, como lo veíamos ahorita, ¿verdad? Es una palabra que viene de parte de Dios. Por eso cuando una iglesia no pierde esa esencia y predica el mensaje de la palabra de Dios, entonces hay frutos, ¿verdad? Hay avivamiento, que la palabra avivamiento son vidas transformadas. Muchas veces malinterpretamos esa palabra, pero avivamiento, ¿verdad? No es un tiempo de emoción, este, y después la vida sigue igual, no es un encuentro con Dios que cambia la vida de una persona, familias transformadas, matrimonios transformados, jóvenes transformados. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Entonces, el mensaje más auténtico que podemos nosotros predicar en nuestras iglesias es la palabra de Dios. Eh, Y bueno, el punto número 3 es tu vida personal. Pongan tu vida personal, dos puntos y seguido. Tu vida personal, dos puntos, y después ponen la esencia de tu carácter y propósito. Tu vida personal, dos puntos, la esencia de tu carácter y tu propósito. Y anoten la cita de Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al 13. Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Primera de Samuel 16, del 1 al 13. Y bueno, es una historia ya muy conocida, creo que por todos, la hemos leído muchas veces, la hemos predicado quizás, enseñado muchas veces, pero quiero leer algunos versículos de 1 Samuel capítulo 16, y es cuando Jehová, ¿verdad? Como lo dice el versículo 1, Jehová le dice a Samuel que ya no llore más por Saúl. Le dice Jehová a Samuel, yo ya lo deseché y necesito que unjas a otra persona como rey, ¿verdad? Y Dios lo manda, eh, le dice que lo manda a la casa de Isaí en Belén.
Y voy a leer ahí donde dice, en el versículo número 4, dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, uno de los hijos de Isaí, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Versículo 7, y Jehová le respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel le dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, todavía queda el menor, está apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él, le hizo entrar, era rubio, hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. El versículo 12, yo creo, representa muy bien lo que les decía. Es bueno tener una buena apariencia y un buen corazón. Dice aquí, David era de buen parecer, ¿verdad? Rubio, hermosos ojos, de buen parecer. Casi, casi que nos está describiendo, ¿verdad? Todos nosotros. Dice, yo no sé por qué la Biblia habrá puesto esas características, pero creo que son importantes, ¿verdad? No lo pasó desapercibido. Dice, era rubio, hermoso, todo lo físico, ¿verdad? Lo dice, pero ve algo también. El corazón también era así, porque dice que Jehová dijo, úngelo, ¿verdad? Dice que le dijo Samuel, toma el, Jehová le dijo, levántate, úngelo, porque Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Entonces, en este pasaje, ¿verdad? Vemos que lo que realmente importa es la esencia, lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero lo que está dentro, pues no va peleado con lo exterior tampoco. Entonces, es importante que lo que veíamos en la clase pasada, hablando sobre la iglesia, una buena apariencia, una iglesia limpia, un lugar acogedor, un lugar bonito, un lugar, eh, porque recuerden que las personas conectan con lo exterior, pero que también la esencia sea lo interior, ¿verdad? Un buen mensaje. Entonces, eh, la esencia siempre va a ser pues más importante, ¿verdad? Que la apariencia, pero pues no está peleada con eso, como lo veíamos, ¿verdad? Porque podremos, ¿verdad? Aparentar algo, pero hay algo que solamente Dios puede ver y es lo que hay dentro del corazón del hombre, es lo que hay dentro de cada persona. Y en este pasaje donde Dios le ordena al profeta ungir a David, pues quizás muchas personas pudieron haber renegado de él, desconfiado, criticado, porque pues había otros hombres, ¿verdad? Que aún dice, el profeta decía, este hombre tiene toda la pinta de rey, ¿verdad? Tiene el cuerpo, la estatura, el físico, pero dice que Jehová le decía, no, yo lo desecho, ¿verdad? Él no es.
y podrá haber a lo mejor lugares, iglesias, ministerios que puedan tener toda la pinta, ¿verdad? La apariencia, pero lugares que quizás Dios ha desechado, ¿verdad? Donde dice Dios, yo no estoy ahí, ¿verdad? Eh, Podrá ser quizás un lugar, pues, muy impresionante y, y Dios decir, yo no estoy en ese lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no se predica mi palabra, porque ahí no se mueve mi espíritu, porque ahí, ¿verdad? No soy yo el principal. Y es algo que debemos cuidar como pastores, como ministros, como líderes, de nunca, ¿verdad? Quitarle el lugar a Dios, la esencia a Dios. Podremos, ¿verdad? Mostrar, como les decía al principio, hacer la comparación de dos perfumes y decir, pues, ¿cuál es el original, verdad? Y a veces es bien difícil. De hecho, hay un pasaje, igual lo pueden anotar como una referencia, esa parábola del trigo y la cizaña. Cuando Jesús habla sobre esa parábola, pues habla de dos personas que necesitan crecer juntas, ¿sí? Eh, Cuando dice que el enemigo vino y sembró, ¿verdad? En ese campo, esa cizaña, y cuando empezaron a crecer y se dieron cuenta, pues él dice, Señor, la cortamos, ¿verdad? Y le dice, no, ¿verdad? No la cortes, déjalas crecer juntas porque puedes equivocarte. Son tan parecidas, son iguales que puedes equivocarte, dice, sino que el día de la cosecha, al final, ¿verdad? Entonces serán separadas, serán quitadas. Y bueno, ya más adelante, cuando Jesús explica sobre esta parábola, pues habla que él ordenará a sus ángeles a separar, ¿verdad? El trigo de la cizaña y la cizaña será guardada en los graneros y el otro será quemado. ¿Y de qué nos habla esta parábola, hermanos? Precisamente de eso, de muchos cristianos, de muchas congregaciones que aparentarán ser trigo, ¿verdad? Y, y al final de los tiempos, ¿verdad? No nos queda a nosotros cortarlos, porque no es nuestra labor, ni juzgar, porque podremos juzgar y equivocarnos. Al final de los tiempos, dice Dios, Él separará, ¿verdad? Él separará las personas, los lugares, y yo creo ahí es donde pues se llevará muchas sorpresas de decir, wow, yo creía que a lo mejor esa persona era un siervo de Dios y no lo era. Y el que no creía que era, sí lo es, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos equivocarnos, porque incluso, ¿verdad? En otro pasaje Jesús menciona que en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos grandes milagros y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y hoy en día, ¿verdad? Hay muchos ministerios, muchas personas que están aparentando ser hijos de Dios, ministros de Dios, iglesias de Dios, pero no lo son. Pero solamente Dios los conoce, ¿verdad? Y al final de los tiempos, dice Dios en la parábola del trigo y la cizaña, dice, déjenlos crecer, déjenlos. Llegará el momento, dice, donde yo los separaré. Llegará el momento donde yo separaré a mi pueblo, ¿verdad? De los que no son, de los que aparentaron, de los que crecieron casi igual. Yo no he tenido la oportunidad, ¿verdad? Espero en algún momento Dios nos permita este, visitar la, la nación de Israel, pero he oído comentarios y pastores y personas que han ido, que, pues digo, aparte de que van y visitan muchos de los lugares bíblicos y me platicaba en una ocasión una maestra que tuve en un instituto
y ella dice, un día que fuimos a Israel, dice, nos dieron un tour en un camioncito, dice, y íbamos, dice, pues en el camión, y la que iba dando el tour, dice, volteen a su derecha y quiero que aprecien este bonito campo de trigo. Y, y dice, pues todos empezaron a sacar fotos, dice, vean cómo brilla, cómo se mueve, y pues todos sacando fotos y diciendo, qué bonito y pues sí, qué bonito se veía, como el sol brillaba. Y ya después de que tomaron fotos y todo, le dice la que iba en el camión, le dice, bueno, los engañé porque todo eso es pura cizaña, dice, no es trigo. Y ellos, ¿cómo que es y dice, el trigo es este que está acá, dice. Y dieron esa enseñanza para que vieran, ¿verdad?, qué tan parecido es. Y bueno, una de las cosas que dicen que también al momento de probarlo, ¿verdad? El trigo pues sabe mal, tiene un sabor amargo y agrio. No lo he probado yo, ¿verdad? Pero a esto voy a que es muy parecido, ¿verdad? Muy, muy similar. Si hablásemos, ¿verdad?, de iglesias o haciendo una comparación, ¿verdad?, de un creyente, pues los dos asisten a la iglesia, los dos oran, los dos predican, los dos sirven, y tú dices, wow, ¿cuál de los dos puede ser el incorrecto? Por eso dice Dios, déjalos crecer juntos, no los arranques porque te puedes equivocar, porque no somos Dios, ¿verdad?, que conocemos el corazón. Si Dios pudiese ver, nos permitiera ver el corazón, ¿verdad? Bueno, ahí se distingue todo, ¿verdad? Ahí ya sabríamos quién es quién, las acciones, las actitudes. Y claro, en algunos casos quizás especiales donde Dios nos quiera revelar por alguna razón algo, pues nos lo va a revelar de alguien, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad? Podemos ver, pues como dice, ¿verdad? Esa frase, muchos lobos vestidos de ovejas también. Y por eso, ¿verdad? Es necesario mucha oración, que el Señor nos dé mucho discernimiento y sobre todo, pues, que nos guarde de a veces poder juzgar, ¿verdad?, a alguna persona. Por eso también al inicio Jesús dijo, bueno, pues una manera para poder ubicar, conocer, vean sus frutos, ¿verdad? Por los frutos los van a conocer. Es la manera, ¿verdad? Aunque puedan ser muy similares, muy parecidos, eh, y hablando pues ahora enfocándonos a una iglesia, que puede haber muchos lugares que hoy se hacen llamar iglesias o lugares de reunión donde tienen toda la apariencia de una iglesia, pero al final no es un lugar que Dios esté aprobando, porque quizás no hay, ¿verdad? O no tiene esa esencia o no se hace lo que debería hacerse. Entonces, tanto la apariencia externa y física, ¿verdad? Es importante, lo vimos aquí en el pasaje donde describe a David, ¿verdad? Un hombre rubio, de hermoso parecer, ojos, y menciona su apariencia física buena, y aparte Dios dice, es el corazón que busco, ¿verdad? Entonces, Dios no está peleado, ¿verdad? Lo interno con lo externo. Podemos ser o estar bien en ambas cosas, pero si una tendría que ser la más importante, bueno, es nuestro corazón, ¿verdad? Sobre toda cosa, dice la palabra guarda tu corazón, ¿verdad? Porque si no se lo entregamos a Dios, si no guardamos, ¿verdad?, ese corazón en nuestra vida, pues dice la palabra del corazón, ¿verdad? De ahí salen los pecados, las cosas malas y todas las cosas que no son buenas, cuando un corazón no es rendido totalmente a Dios. Entonces, pues, este es el tercer punto y último punto que quería compartirles acerca de este tema, que es no es la apariencia, sino la esencia, lo que hace la diferencia. Y pues recalcar, ¿verdad?, lo necesario que es una iglesia
que tenga un mensaje basado en la palabra de Dios, ¿verdad? No puede faltar un buen mensaje, por eso valoremos, honremos y oremos también por todos aquellos que nos enseñan la palabra en nuestras iglesias y oremos, ¿verdad? Para que Dios siga levantando una generación que predique con ese poder de la palabra, porque es la palabra la que cambia, la que transforma corazones, la que transforma vidas. Entonces, pues vamos a dejar la clase hasta aquí. No sé si tengan algún comentario que quieran hacer o si todo está claro, ¿verdad? Pues hasta aquí dejamos la enseñanza de hoy. Muy bien. Eh, ¿Hay alguien que haya llegado y que no estaba cuando pasé lista? La lista la pasé al inicio, o todos están. Creo que todos estábamos. Ah, no, Yo. Perla. Ok. Ah, ok, Perla, déjame anotarte. Mm, sí, Perla. Muy bien. Entonces, pues si no hay alguna duda o alguna pregunta o comentario, pues vamos a hacer una oración para terminar. Hasta aquí vamos a dejar esta ocasión, pues no va a haber tarea, ¿verdad? Eh, Vamos a culminar con esta oración y pues analicemos lo que hoy hemos aprendido, pongámoslo en práctica, ¿verdad? Y no cambiemos la palabra de Dios por nada. Es la esencia y lo importante, ¿verdad? De todo. Ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, te damos en esta noche por tu palabra. Hoy hemos aprendido, Señor, que tu palabra es nuestra guía, tu palabra es nuestra máxima autoridad, tu palabra es la que transforma, tu palabra, Señor, es suficiente. Ayúdanos a ser una iglesia, a ser hombres y mujeres que prediquen tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser personas que cuidemos tanto nuestra apariencia exterior, pero también cuidemos nuestro corazón. Ayúdanos a no juzgar, Señor, porque podemos equivocarnos, a veces podemos juzgar mal. Sabemos, Dios, que es necesario que haya cizaña, porque tú así lo enseñas en la Biblia, pero tú eres el único que en su momento la cortará y la quitará, pero ayúdanos a no corrompernos, que nuestra iglesia tampoco se corrompa, Señor, que nos mantengamos siempre bajo la línea de tu palabra. Y aunque quizás en estos tiempos muchos ministerios, pastores o iglesias puedan desviarse a predicar otro evangelio, Señor, que nosotros nos mantengamos firmes en tu palabra. Podremos quizás cambiar la manera de enseñar o predicar, pero no podemos cambiar la esencia del mensaje de la palabra. Tu palabra es eterna, Señor, permanece para siempre, esa no se cambia. Ayúdanos a defenderla, Señor, a pesar de todas las falsas doctrinas que hoy se levantan y las reglas y modas que se imponen, Señor, en estos tiempos, que siempre nos basemos a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos está esta enseñanza y oro por cada uno de tus hijos, Señor, para que tú les bendigas y les ayudes, Señor, y puedan esta noche descansar. Y oro por aquellos que hoy no pudieron conectarse. Oramos por los maestros y directores de este instituto también, para que tú los sigas bendiciendo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.